Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma. Episodio 85, La Primera Guerra Ilírica. Entre todas las cosas que Marco Tulio Cicerón escribió en su vida, quiero destacar una frase sacada de su obra llamada Epistolae ad Familiares. Preferiría la paz más inicua a la más justa de las guerras. Esto es como comienza el libro llamado Africanus, el hijo del cónsul, escrito por Santiago Posteguillo, autor de, entre otras obras, Las Legiones Malditas. Es como yo quiero empezar este episodio hoy. Como una nota de al lado, este libro lo comencé a leer esta semana y creo que vale su peso en plata. Veremos. Por recomendarme y prestarme el libro gracias a uno de nuestros oyentes, quien, dicho sea de paso, comienza a formar parte del podcast hoy mismo. Bueno, cuando Marco el Alto se fue a comprar pan, el menor de sus nietos lo siguió desde una distancia para poder ayudarle si su abuelo se volvía a caer. Así es, Marco el Alto se había caído 3 veces este año, y a pesar de que caminaba derecho y sin ayuda de un bastón, a cada paso el pie derecho se iba un poco hacia la izquierda justo antes de pisar. Y así, sin quererlo, Marco se tropezaba en escalinatas, callejuelas con baldosas desiguales y sobre todo en los altos umbrales de negocios pequeños en el Aventino y la Suburra. Luego, Marco se encaminó a casa y, sin siquiera levantar la vista, le preguntó a su nieto: «¿Sigues sin confiar en mí, verdad?». El joven se enderezó desde atrás de su escondite y avanzó hacia su abuelo sin responder. «Ya, vamos a casa», dijo Marco el Alto. Resignado al destino, ambos se fueron caminando a casa despacito. «Si Flavia me viese así, no le gustaría ni medio», añadió el viejo. El joven Marco protestó. «¿Y tampoco le gustaría que solo come pan y aceite de oliva, abuelo? Más que enfadarse, abuela Flavia no lo reconocería». Y era cierto. El viejo había perdido la mitad de su peso en 2 años, y la casa, o lo que quedó de aquella casa, jamás fue reconstruido. «Lo sé, muchacho, lo sé», dijo el viejo. «A ver si este año añadimos una habitación, así tu primo al menos tiene donde vivir ahora que se quiere casar». Y así tenemos que entre Marco el Alto, sus 2 nietos, primos entre ellos, y Emilia Mínima, vivieron sin poder conseguir dinero, materiales y todo lo demás necesario para poder salir adelante. En lugar de ello, los 2 jóvenes hacían pequeños escudos decorativos cuando alguien lo pedía, y eso tampoco sucedía a menudo. Bruto, por su lado, se había dado una misión un tanto peculiar, pero de eso vamos a hablar en otra ocasión, porque hoy van a verlo embarcarse a Iliria a luchar contra una reina que no sabía ni de merced ni de dolor. Esa reina se llamaba Teuta, Teuta, y ella era la viuda del rey Agrón, el que les había comentado durante nuestro episodio pasado, se murió de pleuresía aguda. Bueno, por un lado resolvimos el tema de cómo les fue a los miembros de nuestra saga familiar después de aquel incendio, y si bien un par de párrafos no le hacen justicia a algo de semejante importancia, al menos sí les da una idea de lo que pasó en trazos generales. ¿Se volvieron a enriquecer entre Marco el Alto, Bruto y los 2 jóvenes primos y Emilia? La respuesta es no. ¿Volvieron a reconstruir la casa? No, es más, vendieron el lote de enfrente porque si no, no tenían ni para comer. ¿Tuvieron otro contrato con el Senado de Roma para producir escudos? No. ¿Se dieron cuenta que el incendio en sí fue una obra no del azar, sino de un incendiario? Sí, de eso sí se dieron cuenta, pero entre todos decidieron callarse la boca y no buscar, como se dice, un ojo por un ojo. En ese tema, Bruto tuvo mucho que ver porque los jóvenes sí querían vengarse de quien quiera que haya sido el culpable. Y bueno, la pregunta más importante sería: ¿supieron que ese incendio fue obra del pontífice máximo de Roma y de su facción? La respuesta a eso también es sí. Y eso era obvio porque la ciudad entera llegó a las mismas conclusiones que Bruto, Marco el Alto y hasta uno de sus 2 nietos.
Todos supieron que en un arrebato de furia el incendio fue planeado para sacarse de encima a 3 de los enemigos más importantes de los metelos. Y entre esos 3 se encontraba una persona que tenía el poder de hablarle a millones a través del teatro, la comedia y la sátira. Estoy hablando del escritor Neo Nevio. Por supuesto que a los muchachos que organizaron el incendio se les fue la mano y hasta el mismísimo templo de las Vestales prendió fuego, porque el río de alquitrán que esos idiotas echaron por las calles aquella noche fue suficiente para incendiar toda Roma, no solamente el vecindario donde Nevio vivía. Y en otro arrebato de angustia, el pontífice se dio cuenta de eso apenas las llamas comenzaron a devorar las calles yendo hacia abajo. «Fuego no va hacia abajo por el Dios de las fuentes», se dijo a sí mismo. Lógicamente, el fuego no iba hacia abajo por obra de magia, sino porque los muchachos que rociaron las calles después de aquella fiesta del caballo de octubre, pues estaban más ebrios que otra cosa. Y fue así que, en un tercer arrebato, esta vez de remordimiento, el pontífice no vio otra opción que salir corriendo hacia el templo de las Vestales, donde al final de todo terminó salvando una reliquia llamada el Palladio. A los 6 meses de haber perdido la vista, Metelo fue reemplazado y todo el juego entre las facciones de Roma se dio vuelta. Y aquí entra una muy breve era de oscuridad en cuanto a la sucesión de los pontífices máximos de Roma. Según la información que yo logro obtener, Lucio Cecilio Metelo falleció en el año 221 a.C., o sea, dentro de unos 7 años para cuando lleguemos al final de este episodio. Pero aquí viene el problema. Por un lado, su sucesor, un hombre llamado Lucio Cornelio Lentulo Caudino, no asumió el cargo hasta ese mismo año, es decir, el 221, pero por el otro lado, esas mismas fuentes me dicen que Lucio Metelo, al perder la vista durante el incendio, fue reemplazado o abandonó su cargo alrededor del año 235 a.C., lo cual me da un gap, un vacío de 5 años en la cronología. Yo voy a asumir que una de las 3 siguientes cosas pudo haber pasado. 1. Otro hombre asumió el cargo y no fue inscrito en los anales de historia. Esto no es muy probable. 2. Lucio Cornelio Lentulo Caudino asumió el cargo mucho antes de la muerte de Metelo. Y 3. Realmente hubo un tiempo sin un pontífice máximo en Roma. Personalmente creo que nuestra opción 2 es la más probable y opción 1 la menos probable. Ahora sigamos. Como durante nuestro episodio pasado nos quedaron un par de hilos sueltos, un par de cosas sin resolver, vamos a ver qué pasó primero en Masilia entre Amílcar Barca y aquellos enviados especiales de Roma, y segundo, con nuestra saga familiar en Hispania con aquel muchacho llamado Bagaroc en Gadir. Recordemos que eso pasó en el año 232 y que la única razón que no lo pusimos en nuestro episodio pasado era falta de tiempo. Entonces, vamos ya, año 232 a.C., puerto de Masilia. Cuando el grupo de 5 hombres ancló en Masilia, ellos fueron llevados inmediatamente a donde Amílcar Barca. Históricamente es imposible de saber con certeza si eso pudo haber sucedido en la ciudad misma, es decir, el centro urbano de Masilia, o en algún lugar en las afueras de la ciudad. Ambas posibilidades existen, si uno lo piensa bien, porque Amílcar no viajaba con un ejército como lo hará su hijo en unos años más, y porque Amílcar no tenía relaciones de enemistad ni con colonos griegos ni con los pueblos del sur de Francia de aquel entonces. Los pueblos que habitan esa región y obviamente se encuentran más allá de lo que los romanos llamaban Galia Cisalpina eran muchos y variados. Según Tito Livio, aquí hubo migraciones por muchos siglos ya y seguro que Amílcar se encontró con gente de las siguientes tribus. Los Avernos, un pueblo galo que llegó al sur siguiendo el curso del río Ródano. Los Ambarros también siguieron el curso de ese mismo río, pero provenían de las laderas del otro lado de los Alpes. Los Eduos, esos eran los galos que al parecer tenían lo más en común con los galos senones, de los cuales ya vimos tanto.
los lingones, probablemente del norte de la Francia de hoy. Y finalmente los senones y senómanos mismos. Estos dos pueblos ocupaban el valle central del río Ródano. Bueno, de todos estos pueblos, todos presentes en la población de Massilia de aquellos tiempos, 3 hicieron el cruce de los Alpes y aparecieron en las Galias cisalpinas propiamente dichas con el paso de los siglos. Ellos son los senones, los senomanos y los lingones. Así que estoy seguro que nuestro enviado especial, el joven centurión Marcio Atelo, seguro que llegó a ver muchas caras bien diferentes en la ciudad portuaria de Massilia. Como un hombre nacido al sur de Roma, para ser más exactos en Tusculum, Marcio Atelo no creció en un lugar donde uno ve muchas caras diferentes viviendo en un mismo pueblo. Pero había una cosa que Atelo y todos los demás entendían muy bien. Ese hombre, el patriarca de la familia de los Bárcidos, luchó exitosamente contra los turdetanos, los celtas y los íberos del sur y oeste de Hispania. Luego transfirió su línea de operaciones hacia el este y venció sobre los íberos al norte del Cabo de Palos y luego construyó su fortaleza en Acraleuque. Continuando con su expansión hacia el norte, Amílcar pisó por encima de los límites que entre Massilia y Cartago habían establecido ya muchos años atrás. Y bueno, lo demás es historia como pueden ver. Barca fue a Massilia a tratar de renegociar el tema de su territorio y el tema de una posible conexión económica entre las dos colonias. Y como estaba en Massilia, pues los romanos fueron a darle una visita. Marcio Atelo será uno de los pocos romanos de esta generación nueva que conversó con Amílcar Barca en persona. En esa oportunidad también vio a Aníbal junto a otro muchacho llamado Bagaroc. Ambos tenían 15 años de edad y en un momento dado Bagaroc le comentó a Atelo que sus bisabuelos eran de Roma y hasta de Troya misma. Es más, en otro momento dado y después de cenar juntos, Atelo notó que Amílcar llamaba a sus hijos cachorros de león y eso fue algo que Atelo le contó a su esposa cuando volvió a Italia. De hecho, Atelo se pasó días pensando en esa escena. El hombre tiene 3 hijos, le contó Atelo a su esposa. Solo vi el mayor de ellos, se llama Aníbal, pero estoy seguro que entre los 3 compiten cuál de ellos odia más a Roma. ¿Has estado en peligro mortal allí en Massilia?, quiso saber ella. No, en ningún momento. Ni siquiera cuando, al primer día, un hombre de una tribu llamada los Ilerdos sacó su espada para provocarme una lucha. Fue todo como una forma de medir el coraje de uno nada más. Ilerdos, ¿qué tribus extrañas tienen en Hispania, no crees? No sé si era un aliado o si pretendía ser amigo de Amílcar, dijo Atelo. La verdad es que no entiendo mucho de los detalles internos de Hispania, pero si Roma decide intervenir en Hispania algún día, estoy seguro que me llamarán. De eso estoy seguro. Y como se podrán imaginar, Atelo tenía la razón. Roma lo enviará a Hispania y eso lo veremos en nuestro próximo episodio llamado El Tratado del Río Ebro. Allí, junto a Atelo, comenzaremos a entender mejor las relaciones entre los pueblos de Hispania de aquel entonces. Ahora, sabemos por historia que los romanos tuvieron ese encuentro y si bien nuestro centurión es ficticio y solamente una forma de hacer este podcast más ameno y más fácil de recordar, el resto de lo que sucedió en Massilia no quedó bien en claro. Lo que sí quedó en claro fue que los romanos no volvieron a, molestar a Amílcar. Recuerden, estamos en el 232. Y esta será en realidad la última vez que Roma hablará con Amílcar porque ya nos estamos acercando al año de la muerte de Amílcar. Así es, mis queridos oyentes. Aníbal va a perder a su padre en nuestro próximo episodio, es decir, en el año 228 a.C. Y con eso también hemos resuelto el tema del lazo de nuestra saga familiar. Bagaroc, el hijo de Almago, bisnieto de Marcia y de Marco el Degollador, ahora está firmemente encaminado hacia un destino de enfrentamiento entre Cartago y Roma. Se las verá con los nietos de Marco el Alto del lado de los romanos y veremos cómo entre primos lejanos se matan entre sí. ¿Se enterarán del parentesco sanguíneo antes de levantar espadas? Bueno, como esto es un podcast, vamos a ver cómo termina eso. Por lo pronto, podríamos decir, al estilo del Chapulín Colorado, está todo fríamente calculado.
Ahora sí podemos ir hacia el otro lado del mundo de Roma. Vamos al año 231 a.C. Ya vimos a los dos cónsules de ese año en nuestro episodio pasado, pero igual los menciono una vez más: Marco Pomponio Matón y Cayo Papirio Masón. Aparte de la delegación que fue a Massilia, no pasó nada más de verdadera importancia en nuestro relato, así que vamos a aprovechar la ocasión y vamos a ver la palabra del episodio en latín. La última vez les había dado antrum. Bueno, esta vez lo vamos a hacer muy simple. Antrum tiene 4 significados dependiendo del contexto de la conversación, pero como aquí se trata de un sustantivo, no tenemos muchas reglas que explicar. Entonces, antrum puede significar 1. Cueva. 2. Cavidad, como en una cavidad en el terreno. En otras palabras, un pozo. 3. Tumba. Y 4. Hueco. Aquí puede significar tanto el sustantivo hueco como el adjetivo de algo que es hueco o vacío por dentro. Ahora, el otro significado que antrum tiene es un poco más, digamos, adulto por naturaleza, y voy a hacer algo que nunca antes hice en este podcast. Tranquilo, muchachos y muchachas, que no estoy por empezar a usar malas palabras aquí. Este podcast ha sido, es y siempre será accesible para todas las edades. Eso al margen de que hay palabras que tienen que ver con historia que chicos muy chicos no podrían entender. Entonces, vamos a desarrollar una pequeña sección de palabras tales como antrum en nuestro foro de Discord. Ahí solo mayores de edad podrán tener acceso y pues ahí pueden ver qué más significa esa palabrita. Y si alguien tiene más palabras malas que quiera enseñarnos en latín, pues ese es el lugar apropiado. Así es, ahora tenemos un servidor de chat de Discord y si se unen, pues ahí está eso y otras cositas interesantes también. Ahora vamos a la palabra en latín para este episodio. Esta vez vamos a ver una palabrita corta que a veces resulta ser uno de esos amigos falsos. Les doy la palabra y luego explico qué quiero decir con eso de amigos falsos cuando hablamos de idiomas. Bueno, la palabra de la semana es sinus. Así es, sinus. Sinus tiene 5 letras y se deletrea S y latina N-U-S. Bien breve, bien simple y bien engañosa esa palabra, porque desde ya les puedo decir que aquí no se trata de los senos paranasales. En el idioma inglés, sinus, deletreado exactamente de la misma manera, pues significa eso. Pero en latín, sinus no son los senos paranasales. Ahora, una palabrita en cuanto a amigos falsos entre idiomas. Muchas veces sucede que cuando uno va aprendiendo un idioma, se encuentra con una palabra que suena muy mucho como una palabra que uno ya conoce en su idioma natal. Pero a veces resulta que esa palabra no tiene nada que ver con lo que uno pensaba y a veces hasta significa totalmente lo opuesto del significado que uno asumía. Veamos esto. Embarazada en español se dice pregnant en inglés, pero en inglés existe una palabra embarrassed. Uno puede decir she is embarrassed en inglés y eso no significa embarazada. Así es, embarrassed en inglés significa avergonzado, no embarazado. Y entonces, ¿cómo se dice embarazada en inglés? Pues la respuesta es pregnant, que nos suena muchísimo como la palabra preñada, algo que en castellano solo diríamos de vacas y otros animales. Una mujer preñada suena muy de mala educación, pero en inglés no tiene ni un gramo de esa mala educación, es más, es la forma de decirlo y ya. Veamos otro ejemplo. Yesterday, there were 3 casualties in Afghanistan. Repito eso, pero no voy a traducir la palabra que aquí hace de amigo falso. Yesterday, there were 3 casualties in Afghanistan. Ayer hubo 3 casualties en Afganistán. Y aquí la palabra casualty no significa casualidad, sino baja. Ayer hubo 3 bajas en Afganistán, es decir, 3 soldados murieron ayer. Y así, entre el castellano y el inglés hay un montón de ejemplos. Y eso se debe a que todos los idiomas, cuando uno se fija un poco mejor, son bien locos en su naturaleza. En inglés decimos ring para anillo y el lugar donde boxeadores luchan por deporte. Y eso es raro porque el ring de boxeo ni es redondo ni se parece a un anillo. En inglés decimos pineapple para una piña. Pine es árbol de pino y apple es manzana, pero todos sabemos que la piña pues ni crece en un pino ni se ve como una manzana.
En inglés decimos guinea pig para el conejillo. Guinea significa el país de Guinea y pig pues significa cerdo. Ahora, el conejillo ni viene de Guinea ni es de la familia de los cerdos. ¿Ve a lo que me refiero? Cuando yo llegué a la Argentina y antes de aprender a hablar el castellano, me llevé un montón de sorpresas de ese mismo tipo. En castellano decimos tirar cuando tiramos una piedra y decimos tirar cuando abrimos una puerta. Ya sé que en muchas partes se dice jalar en vez de tirar, pero si usted se fija en el sticker pegado en las puertas de edificios públicos en Buenos Aires, pues dice tire de un lado y empuje del otro lado. Otra, decimos tomar cuando agarramos algo con una mano y decimos tomar cuando bebemos algo. Decimos bárbaro cuando algo nos gusta mucho y decimos bárbaro cuando nos referimos a una persona salvaje. El adjetivo chico o chica se escribe y lee igual que el sustantivo chico o chica. Viniendo desde Alemania, eso a mí no me hacía sentido como por un año entero. Y así tenemos que la palabra sinus, pues no son los senos nasales, porque aquí se trata de un falso amigo, mis queridos oyentes. Bueno, sinus entonces para todo el mundo esta vez, y esta es la parte del episodio donde quiero invitar a todo el mundo a que se nos unan al podcast visitando nuestro sitio web y nuestro sitio de Patreon. El sitio web, como no podría ser de otra manera, es elcuentoderoma.com y el sitio de Patreon es patreon.com/elcuentoderoma. Y por supuesto, si pueden ayudarnos con un aporte mensual, les estamos muy agradecidos y desde luego también lo invitamos a participar del juego de rol que este podcast le brinda. Así es, lo invito a que usted se imagine a su tatarabuelo allá en los tiempos de Roma antigua. ¿Y cómo puede ser eso? Veamos. Por esas casualidades, ¿su apellido es Fernández? ¿O quizás Martínez, Pérez o López? Pues ese apellido suyo no siempre fue ese. Muchos de los apellidos que hoy forman parte de la comunidad de cualquier ciudad nacieron en este mismo episodio, o en nuestro episodio anterior, o el próximo. Cuando llegamos a Argentina, mis padres compraron una granja en la provincia de Córdoba. Yo tenía 12 años. Justo en las afueras de un pueblo llamado Montecristo. Y fíjese que en ese pueblo hay gente de apellido Tarquino. Así es, de los tarquinios mismos de los tiempos de antes de la República Romana. Y ese era un pueblo de 1000 habitantes en aquel entonces. Por toda América Latina hay gente de apellido Claudio, Valerio, Poncio, Vitelio y tantos más. ¿Y quién les puede decir a los Claudios de Acapulco o de Bogotá, de Lima, de Managua, de Buenos Aires, de Cochabamba o de Santiago de Chile que no provienen de los Apios Claudios de Roma misma? Un amigo mío en Miami, de apellido Juárez, averiguó que su bisabuelo viajó en el último viaje de Cristóbal Colón mismo allá en el 1502 y que ese antepasado suyo se asentó en lo que siglos después se convertiría en la República Dominicana. Sus abuelos vivieron allí por más de 4 siglos y medio antes de él mudarse a los Estados Unidos en los años de Al Pacino y la película Scarface. Y ese Juárez, el de los tiempos de Colón, bien pudo haber sido el bisnieto de algún soldado romano que se asentó en Hispania durante el gobierno de quién sabe cuál emperador romano. Como pueden ver, después de eso, solo su propia imaginación es el límite. Así que bueno, piensen en sus propias raíces porque no viven en este mundo de la nada. Todos provenimos de alguien y tal como les dije en nuestro episodio 81, la península ibérica, es hora de ver qué hacían esos abuelos suyos en los tiempos de la guerra ilírica y en los tiempos cuando Aníbal está a punto de cruzar los Alpes. Ahora sí, volvamos a nuestro cuento que esto se ha hecho largo. Pero en vez de ir a Roma, vayamos a ver un funeral en las montañas de Iliria. Tal como lo anunciamos en nuestro episodio anterior, el rey de Iliria, un hombre llamado Agrón, murió al poco tiempo después de haber vencido sobre la Liga Etolia en Grecia. Para aquellos que se preguntan qué exactamente era esa Liga Etolia, pues era un grupo de poblaciones y ciudades que se habían unido para, digamos, ofrecer resistencia a otras ligas que existían en aquel entonces, entre ellas la Liga Aquea. Y Macedonia, por supuesto. Y como una forma muy abreviada de presentar todo esto, quiero que recuerde esto. Muy pronto, Aníbal atacará Italia.
Mientras los romanos se van a aliar con los griegos, Aníbal va a crear una alianza con Filipo V de Macedonia. La idea era apretar a los romanos de dos lados, Aníbal desde el oeste y Macedonia desde el este. Por supuesto que eso no le saldrá bien a Filipo V, porque Roma se encargó de que Filipo V tenga las manos llenas con problemas en sus propias tierras y jamás pudo salir a luchar contra Roma. Pero eso queda en un futuro porque hoy por hoy Filipo V de Macedonia ni siquiera ha llegado al trono de su país. Eso queda para el año 221, o sea, en 9 años más. Ahora sí, a Iliria y el funeral de Agrón. Polibio escribió lo siguiente de él. Agrón, rey de los ilirios, era hijo de Pleurato y poseía la fuerza más poderosa, tanto por tierra como por mar, de cualquiera de los reyes que habían reinado en Iliria antes de él. Sabemos que Agrón se extendió hacia casi todos sus vecinos y no era de modo amistoso. Anexó parte de Epiro, la isla de Corfú, la isla de Faros, que hoy es conocida como la isla croata de Hvar, Hvar, y sus dominios llegaron hasta el río Neretva, que hoy es donde Bosnia tiene salida al mar, muy en las cercanías de la ciudad de Dubrovnik. De hecho, ciudades y colonias griegas a lo largo de la costa de Iliria eran atacadas sistemáticamente por las fuerzas de Agrón, tanto así que cuando la isla de Vis, hoy también parte de Croacia, se vio en peligro, ellos rápidamente acudieron a los romanos a pedirles ayuda. Muy rápidamente, el Senado se reunió para ver si esa situación podía, de alguna manera, traer beneficio doble para la ciudad, en el sentido de que si ellos le prestaban ayuda a esa gente y si esa ayuda venía con promesas de un puerto estable en la costa del Adriático Oriental y un tratado comercial beneficioso, eso podría ser casi como cuando Capua le pidió ayuda a Roma allá cuando los samnitas venían amenazándolos cada año. Y muy rápidamente un jurista romano llamado Manio Paulo Pictor se puso manos a la obra a redactar documentos de cómo hablarles a esos piratas y de también cómo convencer a los demás senadores de que esto podía traer enormes beneficios. Y así es que, mis queridos oyentes, introducimos a un personaje llamado Manio Paulo Pictor. Jurista, escritor y abogado romano. Vive en el Aventino y hace la caminata entre el Foro Romano y su hogar en la punta de una calle llamada Vicus Armilustri 2 veces al día. Manio nació en el año de Gneo Cornelio Blasión y Cayo Genucio Clepsina, pero como nosotros somos muy inútiles para recordar años de esta manera, pues digamos que Manio Paulo Pictor nació en el 270 a.C. O sea, que ahora tiene unos 40 años de edad, un hijo y una esposa cuyo nombre aún no me ha dado. Como jurista, seguro que tiene un par de esclavos y seguro que también tiene alumnos privados por ahí para, digamos, incrementar su bolsillo. Ya, a medida que el tiempo pase, oiremos más de él, mucho más. Bueno, Roma respondió enviando una delegación a la isla de Vis, pero esto es lo que pasó a continuación. Mientras el barco romano estaba navegando por las difíciles aguas del mar Adriático, un grupo de barcos piratas los interceptó y tomó a todo el mundo a bordo como prisioneros o digamos como rehenes. Nunca sabremos lo que pasó a bordo de las naves de los piratas, pero uno de los enviados romanos fue ejecutado en el acto, mientras que el otro, según el representante de la isla de Vis, quien también fue tomado prisionero, logró escapar, pero luego fue capturado en Iliria misma y también fue asesinado. Cuando noticias de eso llegaron a Roma, el Senado se declaró en emergencia. Y para cuando Roma envió otra delegación para demandar una explicación y justicia, por supuesto, Agrón ya estaba muerto, ardiendo en una hoguera enorme en la plaza principal de la capital de su reino. Esa capital era Skodra, Skodra. También es conocida como Scutari.
Bueno, ahí estaba el rey, muerto, después de la grandísima borrachera de su vida, después de haber recibido noticias de que sus tropas habían vencido a la Liga Etolia. Al lado suyo, su esposa Teuta. Agrón tuvo otra esposa antes de Teuta, una mujer llamada Triteuta, y con ella tuvo un hijo llamado Pineo. Pineo se deletrea P-I-N-E-O. Ahora, este muchacho, Pineo, era menor de edad para cuando el padre murió y por lo pronto Teuta decidió encargarse de los asuntos de Estado hasta que Pineo creciera. Hasta aquí, nada fuera de lo normal, con la excepción que no es la madre que decide cuidar al niño hasta que crezca y se convierta en rey, sino la madrastra. Y digo yo, ¿la madre dónde andaba? De hecho, no sabemos si estuvo ahí durante el funeral del rey, pero lo que sí sabemos es que todos los autores e historiadores del mundo antiguo pintaron a Teuta con los peores colores posibles por la siguiente obvia razón. En Italia, Teuta representaba una amenaza y cuando ella decidió asumir el trono, ella tomaba responsabilidad de todo lo que esos piratas hacían. Cuando la delegación romana, la segunda delegación, llegó a Iliria en protesta de lo que los piratas hicieron, Teuta se hizo como que les escuchaba en su corte. En un momento dado, ella les dijo a los romanos que los piratas hacían lo suyo y que ella pues no podía hacer nada para impedir eso. El enviado romano le dijo que si ella no se podía hacer responsable de los piratas, pues que Roma sí se haría responsable del tema y de ella también. Teuta entonces les propuso a los romanos que los ilirios no atacarían a las embarcaciones romanas si estos accedían a que ella, como monarca, se hiciera con el control del negocio de la piratería en todo el mar Adriático, es decir, de punta a punta. No creo ni por un minuto que los romanos sonrieron a eso. Crudos como eran, esos hombres ni se dieron cuenta que ya estaban muertos. Uno de los romanos declaró gritando que eso era intolerable. El otro habló en términos tan despectivos que la reina ni 2 por 3 llamó a sus guardias y acabó con las vidas de los dos ahí mismo, sin un juicio. Teuta luego ordenó que los cuerpos fuesen puestos en el barco en el que habían llegado y envió el barco a Roma. Y bueno, cuando ese barco llegó a Roma, la primera guerra ilírica estalló. Y con eso ya estamos en el año 229 a.C. Entonces, ¿qué pasó el año anterior? Digo, el 230 a.C. Veamos, los cónsules eran 2 hombres llamados Marco Emilio Bárbula y Marco Junio Pera. Un Emilio otra vez y un Junio. Wow, me parece que no tuvimos un miembro de los Junios como cónsul por un largo rato, ¿no le parece? Bueno, antes de hablar un poquito de estos 2 cónsules, por favor, no se olviden que el tema de Cayo Flaminio, allá con las tierras galas, es decir, el Ager Gallicus, sigue siendo un tema. En otras palabras, gente sigue hablando de eso. Y los galos, no entendiendo mucho de política romana, pero sí habiendo oído que las tierras al norte de Roma iban a ser divididas entre ciudadanos romanos, pues estaban más nerviosos que un elefante tratando de salir de un negocio de cristales sin romper algo. Y al mismo tiempo el tema de piratería del lado derecho de Italia seguía siendo una espina que cada vez era más difícil de ignorar durante las sesiones del Senado. Ahora que tenemos un cuadro mejor pintado, con las tierras a ser repartidas y los piratas acechando a viajeros a esas tierras, veamos qué exactamente hicieron nuestros 2 cónsules ese año. Pues se fueron a la guerra. Así es, estos 2 cónsules, Marco Emilio Bárbula y Marco Junio Pera, ambos con un gran futuro por delante, se fueron a Liguria a terminar de una vez por todas el tema de la guerra a lo largo de aquella costa, pobre, aburrida y bien húmeda y fría. Y aquí tenemos que otro miembro de nuestro podcast, un hombre llamado Décimo Voltinio, tuvo que ir a Liguria como soldado de rango común. Este hombre, oriundo de Tusculum y dueño de un pequeño campo entre Roma y Tusculum mismo, se verá metido en las batallas contra los ligurios por 4 meses enteros. A ver, ¿qué piensan ustedes que pasó con su cosecha? El hombre es casado y con un hijo de 5 años, obviamente también llamado Décimo Voltinio. ¡Bingo! La cosecha se perdió. Y créanme, eso venía sucediendo todos los días y por todos lados.
Repito, Roma estaba en bancarrota y en vez de darle apoyo a granjeros, pastores y artesanos, Roma los reclutaba para otra batalla más en otro campo de batalla más. Promesas de botines de guerra ya eran un chiste por las calles de Roma, tanto así que la gente se sabía saludar por las mañanas diciendo: ¿a dónde va tan temprano? ¿Le espera un botín de guerra en el mercado? ¿10 esclavos de granja más una esclava para no tener que estar mirando a esos 10? Gente tomaba vino a dinero prestado. En Argentina eso lo llaman al fiado. Decían que le iban a pagar al patrón cuando el botín de guerra les llegara del gobierno. Bueno, ese hombre, Décimo Voltinio, se ha unido a nuestro podcast, al igual que nuestro ya conocido centurión Atelo, y veremos qué pasa con la vida de él. De pronto les puedo dar un dato. Su hijo, ahora un muchacho de 5 años, perderá en la batalla de Cannas, pero no perderá su vida. Por el contrario, será desterrado a Sicilia sin la chance de volver a ver sus padres y su granja en Tusculum. Y bueno, a partir de ahí, nuestro oyente irá tejiendo la historia él mismo y me dará a saber qué sucede con sus propios personajes dentro de este cuento, el cuento de Roma. Ahora, veamos qué más tenemos de Marco Emilio Bárbula y Marco Junio Pera, porque ambos tendrán mucho que ver con la batalla de Cannas. Emilio Bárbula era de origen plebeyo, y eso es un tanto obvio porque fíjense que el otro cónsul era un junio, y los junios son casi exclusivamente patricios. Y como era costumbre ahora, los cónsules eran un patricio y un plebeyo. Qué lindo que se portan los romanos a veces. Así que Emilio Bárbula, después de retornar de Liguria, trató de obtener un triunfo, pero según reportes, el Senado no le dio. Eso debe haberle causado amargura, porque tanto su padre como su abuelo fueron cónsules y ambos sí obtuvieron triunfos por las calles de Roma en sus tiempos. De su padre habíamos hablado cuando Pirro de Epiro decidió invadir Italia porque los romanos habían atacado Tarento. ¿Se acuerdan de eso? ¿Las naves hundidas de Tarento? Bueno, el padre de Emilio Bárbula fue el que les dio la paliza a los tarentinos, lo cual causó que Pirro de Epiro fuese a ayudarles. Y bueno, ya sabemos cómo todo eso terminó, ¿verdad? Ahora, el abuelo de ese hombre, llamado Quinto Emilio Bárbula, peleó contra los etruscos allá en el 311 a.C. y según Tito Livio, les ganó. La otra cosa que nos cuenta Livio es que aquel hombre provenía de una familia que se asentó en Roma en los tiempos de Numa Pompilio, el segundo rey de Roma. Como ven, raíces familiares llegan bien profundo cuando uno se pone a buscar, o en el caso de Tito Livio, a inventar. Ahora, veamos qué podemos decir de Marco Junio Pera. Será censor en 5 años más, pero no quiero darles mucho más del futuro de ese hombre porque, bueno, sería un spoiler con el tema de Aníbal Barca. Pero sí debo mencionar esto. Junio Pera será el único dictador en toda la historia de Roma que llegó a ocupar el cargo de forma simultánea con otro dictador, Marco Fabio Buteón, quien fue nombrado más tarde este año para solventar unas cuestiones constitucionales en Roma. Así es, 2 dictadores al mismo tiempo. No obstante, a Buteón no le gustó ni medio ser mitad dictador y él renunció al cargo el mismo día de su nombramiento. ¿Por qué? Porque decía que en Roma no podía haber 2 dictadores al mismo tiempo. Ahora, hay que tener en cuenta que aquella fue la última ocasión en la que se nombró un dictador en sí, pues desde el año 202 a.C., la dictadura desaparecerá en Roma. Y como eso, pues será reemplazada por un mecanismo nuevo que en latín se llama Senatus Consultum Ultimum. Repito eso, Senatus Consultum Ultimum. No creo que haga falta traducir eso. Entonces, con ese nuevo poder que inventaron, los senadores podrán autorizar a cualquiera de los 2 cónsules a que tomen cualquier acción necesaria, repito, cualquier acción necesaria en defensa de la integridad de la República Romana. Ahora sí, vamos a la guerra ilírica. Año 229 a.C. Cónsules son Lucio Postumio Albino y Gneo Fulvio Centumalo. A ver.
¿Cuándo era que tuvimos a un Lucio Postumio Albino? ¿Acaso no lo tuvimos como cónsul ayer? Bueno, no era ayer, pero sí. Veamos. 5 años atrás, él fue cónsul por primera vez. Eso lo vimos hace solamente 2 episodios cuando les conté que una vieja venía profetizando su muerte a mano de unos galos en el norte de Italia. Como ven, 5 años romanos pasan en 2 episodios, a veces 3, en este podcast. Y yo creo que ahora sí se acuerdan de él. Él será el cónsul que enviará a los delegados a hablar con la reina Teuta y luego él mismo le declarará la guerra a Iliria junto a su colega consular Gneo Fulvio Centumalo. De Fulvio Centumalo podemos decir que era un miembro de las familias plebeyas más ilustres de Roma y su abuelo fue un dictador en el año 263 a.C. Cuando los enviados especiales volvieron a Roma, muertos, Roma se puso a preparar una flota y un ejército de inmediato. Con 200 naves se lanzaron hacia Iliria y en un primer momento ese ataque le llegó como una sorpresa total a la reina Teuta. Postumio cruzó desde Brundisium a Apolonia con unos 20.000 soldados y unas 2.000 unidades de caballería y a lo largo de la costa la resistencia desapareció. Pueblo por pueblo, ciudadanos abrían las puertas de sus ciudades y Roma fue tomándolos uno por uno. Y cuando las naves romanas aparecieron con Fulvio a su mando, la reina y sus piratas retrocedieron lo más que pudieron y no ofrecieron lucha abierta. En lugar de ello, se arrinconaron en la ciudad de Rinzón, en el Golfo de Kotor. Y como una nota de al lado, si algún día no saben a dónde ir de vacaciones, pues vayan a ver la ciudad llamada Kotor, en Montenegro. En serio, con sus murallas muy al estilo del Señor de los Anillos, se sentirá transportado a un cuento de hadas, príncipes, duendes y hechiceros. Lo único, no vaya en agosto, que hace demasiado calor. Y como otra nota de nuestra saga familiar, Bruto, aquel muchacho que había regresado a Roma, estaba a bordo de esas naves. Él también volvió a Roma muy pronto en una de las primeras naves y dentro de sí mismo él le daba las gracias a los dioses por poder regresar a Roma a cuidar de Marco el Alto y Emilia, quien poco a poco perdía reconocimiento de personas alrededor suyo. Así es, Emilia veía a su esposo por las noches y a sus hijos cada vez que iba a jalar agua de la fuente, y Bruto temía que algún día algo malo le iba a pasar. Bueno, sigamos. Los romanos expulsaron a los ilirios de las ciudades de Epidauro, de Corfú, Faros y otras localidades. Además de conquistar todas esas tierras, los romanos instalaron un gobierno títere en la isla de Faros, Hvar, con el propósito de contrarrestar el poder de Teuta. En ese gobierno pusieron a un hombre llamado Demetrio de Faros, quien en realidad era nadie menos que el segundo esposo de Triteuta, la mujer que Agrón había divorciado para casarse con Teuta. Y ahora, con Demetrio de Faros en el trono y con Triteuta a su lado, la reina Teuta pues no tuvo otra opción que rendirse ante semejante fuerza de invasión. Hasta tuvo que entregar a su hijastro a que fuese a vivir con su verdadera madre. Y digo yo, muy bien eso. Como a los 2 meses de eso, los romanos volvieron de Iliria. Lucio Postumio decidió quedarse durante el invierno con una fuerza de unas 40 naves mientras Fulvio regresó a Roma. Vamos a ver en el futuro que ese Demetrio de Faros va a darse vuelta y a pesar de que los romanos le ayudaron a subirse al poder, él va a traicionarlos en menos de una década. Pero eso lo vamos a ver en otro episodio 89, precisamente llamado la Segunda Guerra Ilírica. En ese entonces vamos a conocer a un hombre llamado Lucio Emilio Paulo, quien será el padre del futuro héroe Lucio Emilio Paulo Macedónico, el conquistador de Macedonia. Y pegadito después de ese episodio viene episodio 90, la Segunda Guerra Púnica. Entonces, vamos a terminar este episodio aquí en el 229 a.C. porque dejo para el episodio que viene 3 temas de gran importancia. 1. La muerte de Amílcar Barca. 2. La conclusión de esta guerra, que al final de todo a muchos le pareció demasiado fácil. Y 3. La reaparición de uno de nuestros miembros especiales en el podcast. Esta semana he establecido contacto con Cayo Julio Ceretano y pronto lo tendremos en Discord para que juntos podamos seguir con su vida también.
Y la razón por la que esto es doblemente importante es porque durante nuestro próximo episodio vemos el tema del Tratado del Río Ebro. En otras palabras, volvemos a Hispania. Como nota final, quiero poner este episodio al aire lo más pronto posible, ya que con el tema del Congreso del gobierno chino que está empezando, aquí me temo que me van a bloquear por una semana o dos, no sé. Además, ayer un policía en los Estados Unidos mató a un hombre llamado George Floyd y quiero ver de qué se trata todo eso porque me parece que eso podría convertirse en algo grande. Entonces, nos vemos y nos oímos en nuestro episodio siguiente, episodio 86, el Tratado del Río Ebro. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene. Este episodio consta de 7.501 palabras. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores por iVoox y por supuesto Patreon.